Bien, hermanos, buenas noches a todos. Sean bienvenidos nuevamente una vez más. Vemos poca convocatoria, normal cuando hay día de frío. Pero bueno, el Señor nos ha traído aquí, a cada uno de los que estamos aquí presentes, seguramente con un propósito, ¿no? Esta noche hemos podido adorar y alabar al Señor de una manera grata, en agradecimiento por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho. Le hemos cantado, es nuestro amigo fiel, es nuestro refugio en la tormenta. Y cuántas cosas más le hemos dicho al Señor en esta noche. Así que, hermanos, seamos agradecidos porque podemos tener este tiempo de alabanza y adoración juntos, en comunión, como iglesia. Muy bien, vamos a pasar hacia otro lado. Bueno, aquellos que hayan visto el grupo de WhatsApp o siguen en las redes sociales de nosotros, habrán visto cuál es el tema central de esta noche. El título que le he puesto es Anclado en la roca. Bien, ahí está la placa, gracias Nacho. Antes de comenzar y introducirme de lleno a esto, me gustaría que hagamos una referencia rápida, ¿no?, sobre cuál es esa roca, ¿no? Cuando construimos una casa necesitamos seguramente que esa casa que estamos construyendo desde cero tenga unos cimientos que sean fuertes, capaces de construir encima de ellos un fundamento. Y bueno, justamente, ¿qué es un fundamento, no? Son principios, según el diccionario, base, cimientos, conceptos esenciales sobre los cuales se apoya, se construye o se justifica también una idea, ciencia o alguna construcción, como es el ejemplo de una casa. Representan la razón principal o el motivo fundamental que le da origen, fuerza y solidez a algo. ¿Bien? Esta es literalmente la descripción de un fundamento. Y nosotros como creyentes, sabemos cuál es nuestro fundamento. Seguramente cuando han escuchado esta palabra se le ha venido algo a la mente, ¿bien? Es decir, ¿cuál será entonces ese fundamento del que estamos hablando? O nuestra roca, en este caso, del tema de esta noche. Seguramente habrás pensado, es Cristo. Es Cristo ese fundamento, es Cristo esa roca. Sus enseñanzas, su muerte y su resurrección, la gracia y misericordia que tuvo de Dios para con nosotros, la iglesia. Y esos fundamentos, hermanos, hay que tenerlos sólidos y firmes para que duren. Bien, lo hemos escuchado en la definición. ¿Qué son los fundamentos? Bueno, ese fundamento tiene que estar firme, tiene que estar sólido en nuestra vida. Entonces, tenemos que tener convicciones, ¿no?, firmes en nuestra vida como creyentes. Convicción de que nuestra fe no se pierde, de que nuestra salvación no se pierde, que nuestros pecados son perdonados, gracias al sacrificio vivo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Que la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad, que tenemos vida eterna cuando le recibimos. Pero hay un fundamento que abarca todo eso que hemos mencionado. Sin ese elemento, los demás estoy seguro que no podrían existir, ¿no? Y es el comienzo de todo esto, ¿no? Ese fundamento es la fe en Cristo Jesús. Cristo, nuestro Señor, Él es el autor de nuestra fe. En Él comienza nuestra fe y en Él se va a perfeccionar. Aquello de lo cual estoy convencido que está, pero no lo puedo ver. De esa certeza de que algo va a suceder
mientras estoy esperando. La semana pasada recuerdo que Bernabé mencionaba un poco, ¿no?, sobre Pedro, que lo vuelvo a repetir, si no hubiese sido por Pedro, seguramente nos perderíamos muchas historias y muchas enseñanzas de lo que él fue, de lo que él hizo, ¿no? Dejó mucho contenido para aprender, historias de todos los tipos, para que podamos sacarle alguna enseñanza. Por eso les voy a invitar, hermanos, que hablamos nuestras Biblias. Vamos a ir rápidamente al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Yo leo la versión NBI, ustedes por favor síganme con la lectura en esta noche. Y dice así: Jesús camina sobre el agua, es el título. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña a orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús, dice, se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya hacia ti sobre el agua». Entonces Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, dice la palabra que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos en esta noche a separar 3 puntos que a mi parecer sucedieron y fueron importantes, y vamos a charlar un poco de esto, de la historia que vemos aquí en Mateo, ¿no? El primer punto que vamos a ver es la prueba. Prueba. Vemos, hermano, en la lectura que cuando Jesús envía a los discípulos en la barca, estoy seguro de que él sabía que se acercaba un momento de prueba para los discípulos. En el mar, ahí a donde estaban, vemos que la barca en la que iba es zarandeada, dice, por las olas y por el viento que le venía en contra. Hermanos, si realmente somos hijos de Dios, no tengamos duda de que vamos a pasar por pruebas. No tengamos la más mínima duda de que vamos a poner prueba, de que vamos a ser puestos en pruebas. Imagínense, hermanos, los discípulos estaban con Jesús todo el tiempo y aún así fueron probados. Entonces, ¿qué queda también para nosotros? Y queda también prueba. Dice Santiago en el capítulo 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas, ¿qué? Pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe
produce perseverancia. La prueba es necesaria. Es totalmente necesaria. Es necesario cuando padecemos enfermedades, tenemos angustias, tenemos problemas familiares, económicos, físicos, tenemos preocupaciones. Todas son pruebas de nuestra fe. Para saber dónde están puestos realmente nuestros ojos. Hermanos, la única forma que tenemos de resistir la prueba y de pasar este examen que el Señor nos pone es estar anclado en la roca. Es estar anclado en Cristo Jesús. Estar sujeto, es estar asegurado, es estar fijado firmemente en Cristo Jesús. Luego de la prueba, separé el segundo punto, que es lo que veía mientras leía la historia. Bien, encontramos miedo. Una vez que ya están dentro de la prueba los discípulos, y especialmente Pedro, encontramos este sentimiento por parte de él, miedo. Leemos que cuando los discípulos ven al Señor, dice, en las aguas se llenan de miedo y comenzaron a gritar. Me resulta un poco gracioso, ¿no? Porque me le imagino a la situación. Yo recuerdo en un viaje familiar de hace un par de años atrás, con mi hermana subimos a unos botes en un lago y vieron que los empujan y ustedes van remando y toda esa cuestión. Bueno, era la primera vez que me subía a un bote y con mi hermana y dos chicas más que no me acuerdo de dónde eran. Y recuerdo que la poca corriente que había en el lago nos empezó a llevar hacia el medio del lago. Era un lago grande, no era aquí, no era cerquita, no era el lago San Miguel. Y nos empezó a llevar de a poquito, me acuerdo, la corriente nos empezó a arrastrar, a llevar más al medio. Y ya una vez que estábamos en el medio, donde queríamos estar, porque queríamos irnos lejos, empezamos a remar. Y empezamos a remar. Y el bote no se movía, che. Y remamos por un lado y el bote se daba vueltas para acá. Y remamos para el otro y se daba vuelta y todo en el mismo lugar. Y estuvimos, creo que fácilmente 15, 20 minutos deliberando qué hacemos, cómo hacemos. Y hermanos, yo les soy sincero, para mí el bote se seguía alejando y se seguía alejando. Y sinceramente, le digo, me empezó a dar un poco de angustia, un poco de miedo en ese momento. Bueno, cuestión que, para resumirlo, hasta que me acostumbré a usar los remos, nosotros lo vemos en los dibujitos, en las películas, parece súper fácil, pero hermano, soy sincero, no es nada fácil. Empezamos a remar, bueno, llegamos hacia la orilla y no nos volvimos a subir. Fue la primera y única y última vez que seguramente me vaya a subir a un bote a remo. Yo no me quiero imaginar, hermano, la situación en la que estaban los discípulos, ¿no? En medio de la noche, con olas, me imagino que en el mar, no estaban en un laguito, estaban en el mar, que la barca viene para acá, para allá, da azotes la ola contra la barca, y encima, para colmo, se le aparece el Señor Jesús de la nada caminando sobre el agua. Y imagínense la escena, Es algo terrible lo que estaba sucediendo en ese momento. Que incluso era tan caótica la cuestión que estaba pasando, que la Biblia dice que los discípulos gritaron. Se ponen a gritar del miedo. Se asustan. Dicen, es un fantasma, dice. Y empezaron a tener miedo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si nos encontramos en alguna de estas situaciones, tanto en la mía como en la que se encontraban los discípulos, ni dudo que en ese momento que estaban teniendo la prueba, o que hayamos tenido la prueba, hemos tenido ese miedo.
hemos tenido esa duda, esa incertidumbre de lo que está pasando. Y bueno, entonces ahí es cuando entra nuestro personaje queridísimo, el apóstol Pedro, ¿no? Vemos en esta después, durante la historia, vemos que Pedro hay dos giros rotundos que suceden cuando Pedro le dice al Señor si realmente era Él, que lo haga caminar hasta el agua, ¿no? Vemos que él primero decide tener fe y dice, Señor, dice, si realmente eres tú, hazme caminar hacia ti sobre las aguas. Cuando Pedro empieza a caminar, dice la palabra que fuertes vientos hicieron que Pedro tuviera nuevamente miedo. Y dice que comenzó a hundirse para pedir ayuda al Señor. Es muy probable que cuando estemos pasando algún momento de prueba, algún momento de tribulación, como dice un poco más adelante también la palabra, es muy probable que sintamos duda. Es muy probable que sintamos miedo. Pero es que de eso se trata, hermanos. De eso se trata. No es fácil. No es fácil enfrentar una enfermedad. No es fácil enfrentar un despido del trabajo. No es fácil enfrentar la muerte de un ser querido. Y cuántas cosas más que no son fáciles en esta vida. No es fácil enfrentar un problema físico, no es fácil enfrentar deudas, problemas con mi carácter, problemas de relaciones con otra persona. No es fácil... Gracias. No es fácil saber qué es lo que va a pasar en el futuro de cada uno de nosotros. Tenemos esa incertidumbre. Pero primera de Pedro, capítulo 1 del 6 al 7, si lo quieren anotar después lo pueden leer, dice, hermanos, por eso, cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro no se puede destruir. En otras versiones dice, si ustedes pasan la prueba, su fe será más valiosa que el oro. ¿Cómo voy a tener alegría en algún momento en el que siento miedo, en el que siento angustia, en el que estoy pasando una prueba que capaz que siento que no la puedo superar? Y la palabra del Señor me dice acá que me tengo que alegrar con eso. ¿A dónde, en qué cabeza me puede entrar que tengo que alegrarme en ese momento? Y si nos detenemos dos segundos seguramente a pensar, vamos a decir, no tiene coherencia. ¿Cómo me voy a alegrar si estoy pasando un momento de prueba? ¿Cómo me voy a gozar? ¿Cómo voy a sentir gozo si estoy siendo probado? Y no cualquier tipo de prueba. Y es aquí a donde entra el tercer punto. Con fe. ¿Saben qué me da gracia de la historia esta también de los discípulos en la barca? Que unas horas antes, un ratito antes de subirse a esa barca, lo podemos leer si quieren después en Mateo, que es del 13 al 21, unos cuantos versículos antes, los discípulos habían visto al Señor Jesús multiplicar 5 panes
y 2 peces. O sea, acababan de contemplar un milagro por parte del Señor. Y pensamos, digamos, ¿cómo puede ser? Y nos podemos pensar y decimos, ¿cómo no van a confiar después? ¿Cómo Pedro va a tener poca fe si acaba de ver un par de horas antes de subirse a la barca, vio un semejante milagro de multiplicar 5 panes y 2 peces y darle de comer a más de 5,000 personas? ¿Cómo es posible que Pedro tenga esa duda? ¿Cómo es posible que flaquee en ese momento? Que no confíe en el Señor si lo tenía al frente. ¿Qué acaso Pedro no creía en lo que era capaz el Señor? ¿No lo había visto hace una hora antes lo que era capaz de hacer? Llega la prueba y el miedo y la duda entra en Pedro. Y lo que el Señor le termina respondiendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy el Señor nos está preguntando: ¿dónde está anclada tu fe? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Verdaderamente está en el Hijo de Dios? Probar nuestra fe en momentos de miedo y dudas es cuando actúa la convicción de la fe en la que nosotros tenemos. Y ahí es donde se muestra, en los momentos de prueba, en los momentos de miedo y angustia, cuán anclados estamos en esa roca o no. Prueba, miedo y fe. Hermanos, esta palabra vino a mi vida desde hace unas semanas, en la cual mi fe ha sido puesta a prueba. Muchos saben que con mi esposa estamos esperando un hijo. Y hermanos, no saben cuánto he orado. Cuánto he orado por mi esposa, por mis hijos, por el que el Señor nos cuide en todo momento. He pasado mañanas y mañanas dándole gracias a Dios por lo que estaba haciendo en mi vida. Y de repente el Señor agarró con mi esposa y nos puso en una barca. Vayan a la barca. Nosotros antes de casarnos veníamos orando mucho por un trabajo. Incluso le pedimos al Señor que ese trabajo tenga ciertas condiciones, incluso, ¿viste? Y el Señor respondió esa oración y me ha brindado un hermoso trabajo en el cual estaba en mi casa, estaba a mediodía, tenía tiempo para estar con mi esposa, tenía tiempo para progresar en muchas otras cosas de mi vida. Y nosotros estábamos en esa barca, ¿no? Nosotros estábamos en esa barca esperando el nacimiento. Estamos esperando todavía el nacimiento de nuestro bebé. Y cuando estábamos ahí no vino un viento fuerte, hermanos. Vino un tsunami así. Vino un tsunami a la barca. Y me dejaron sin trabajo. Me recuerdo esa mañana tuve una reunión
con la gente de recursos humanos, en el mismo lugar en el que había orado al Señor por ese trabajo, en la misma silla, en el mismo escritorio, frente a la misma computadora, donde clamé mañana y mañana, agradecido al Señor por lo que estaba haciendo en mi vida, agradecido por el hijo que nos ha dado, agradecido por el trabajo. En ese mismo lugar es donde me estaban dejando sin trabajo también. Teníamos una muy buena obra social, como le hemos dicho, cumplía con todo lo que habíamos orado al Señor, el Señor nos lo había cumplido. Y en ese mismo lugar el Señor me lo estaba quitando. Le tengo que ser sincero, el miedo automáticamente se sembró en mi mente. Vinieron dudas, vinieron preocupaciones. En ese momento, mientras estaba hablando de la reunión, yo me acuerdo clarito que estábamos hablando y la única palabra que recuerdo que me dijeron es: se terminó el proyecto, lamentablemente te tenemos que desvincular. Es todo lo que recuerdo de la reunión, porque estuve pensando todo el momento el miedo y la preocupación que tenía durante esa corta reunión. Habíamos planeado tantas cosas con mi esposa, de hacer, de deshacer, para dónde íbamos a ir, qué era lo que tenía Dios planeado para nosotros. Y hermano, sentía que era como le dije, estábamos en esa barca y vino un tsunami que nos arrolló a los dos. Y ¿saben qué? Cuando terminó la reunión, lo primero que hice, después de pensar en todas estas miedos, estas dudas, fue mirar a mi esposa que estaba al lado y sonreímos. Fue lo primero que hicimos. Fue sonreír, fue reírnos. Y ahí, hermano, me di cuenta que la fe de mi esposa, que la fe mía, no estaba anclada en un trabajo, no estaba anclada en emociones. Hermano, nuestra fe no está anclada en lo que nosotros podamos saber, en lo que nosotros somos capaces de hacer. Nuestra fe está anclada en Cristo Jesús. Él es nuestra roca, Él es nuestro fundamento, Él es por el cual nosotros podemos alegrarnos en momentos de prueba, en momentos de tribulaciones. Es solamente Él, es solamente Cristo. Siempre se trata de Él, siempre va a ser Él. No va a haber nadie más que solamente Cristo. En eso se basa nuestra fe, hermanos. Cristo es nuestro fundamento, Él es nuestro cimiento, Él es nuestra roca. Y si tu fe está anclada, está fundamentada en la roca, que es Cristo Jesús, no quiere decir, hermanos, que no vayamos a tener pruebas, que va a ser todo lindo, que va a ser todo bonito. Que edifiques tu casa sobre el mejor cimiento posible, no quiere decir que va a dejar de llover. No quiere decir que no va a haber tormentas. No quiere decir que no va a haber inundaciones. Entonces, hermanos, nuestra fe anclada en Cristo Jesús no va a quitar que vengan momentos de prueba. No va a quitar que vengan momentos de enfermedad. No va a evitar que te quedes sin trabajo. Que tengas problemas económicos o cualquier otro tipo de prueba. Cualquier otro tipo de prueba. Pero si estás anclado en la roca, nada te va a mover. No hay nada que pueda mover tu fe si tu fe está anclada en esa roca, en ese fuerte cimiento, en Cristo Jesús. No hay nada que te pueda mover.
Nada que te pueda mover. Hermano, ¿lo crees en esto o no lo crees? Dice Isaías 26:4, confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Es una roca que no tiene fin. Es la fuente de todo. Él es nuestra seguridad. Es el Señor nuestro amigo, nuestra confianza. En Él tenemos la seguridad de todo. ¿Qué le parece, hermanos, si nos ponemos de pie en esta noche? ¿Cuántos en esta noche quieren decir, yo estoy anclado en Cristo Jesús? Yo quiero decirlo en esta noche, Señor, estoy anclado en ti. No hay nada que me pueda mover. Vamos a cantarlo en esta noche. Estoy anclado en ti, Señor. No hay nada que me pueda mover. Estoy anclado en la roca. Nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Decimos estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Padre, creemos que estamos anclados, Señor, en ti. Que nuestra fe, Señor, no va a ser movida si estamos sobre ti, Señor. Creemos, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Tú tienes el poder, Señor, para darnos alegría en momentos de tribulación, Señor. Dejamos, Señor, en tus manos todo el control, Señor, de nuestra situación, de nuestra vida, Señor. Encárgate, Señor, de la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Sabemos que tú tienes el poder, Señor. Tú tienes el control. Y que a pesar de la prueba, Señor, que a pesar de los miedos, tenemos fe, Señor, en ti. Porque en ti, Señor, está anclada nuestra fe. Lo cantamos en esta noche. Sí, Señor. Yahweh. Tienes mi corazón. Eres mi canción. Tienes mi corazón. Eres mi canción. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Gracias. Gracias, Jesús. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos. Amén.